Sigmund Freud no solo fue el creador del psicoanálisis, sino un incansable explorador de los aspectos más ocultos y complejos de la mente humana. Nacido en 1856 en Freiberg, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, Freud creció en el seno de una familia judía impregnada de rígidas tradiciones religiosas y arraigadas costumbres. Sin embargo, su carácter inquieto y cuestionador pronto le hizo desafiar estas enseñanzas religiosas desde muy joven. A pesar de su estricta educación, Freud nunca se identificó plenamente con su herencia religiosa y con el paso de los años se convirtió en un feroz crítico de las instituciones religiosas en su conjunto. Su carrera académica comenzó en medicina, concretamente en neurología, pero pronto Freud se interesó por los misterios de la psique humana, dedicándose a explorar el inconsciente. En sus investigaciones, se dio cuenta de que muchos comportamientos considerados inexplicables o irracionales estaban directamente relacionados con procesos mentales ocultos, a menudo influidos por miedos y deseos inconscientes. Freud se dio cuenta de que las religiones no eran una excepción a este fenómeno, percibiendo en ellas algo mucho más allá de creencias o tradiciones culturales. Veía en ellas un claro síntoma de los conflictos internos de la psique humana. En obras tan conocidas como El porvenir de una ilusión y Moisés y el monoteísmo, Freud sostiene precisamente que la creencia religiosa actúa como una especie de mecanismo de defensa, una respuesta psicológica a la angustia y la incertidumbre existenciales. Creía que, ante el caos y la imprevisibilidad de la vida, los seres humanos buscan instintivamente refugio emocional, creando y proyectando figuras divinas como entidades capaces de proporcionar consuelo, seguridad y explicaciones a las cuestiones más difíciles y dolorosas de la existencia. Un ejemplo de ello, según Freud, estaría en la concepción de la figura de Dios como un padre idealizado, una autoridad protectora que puede ofrecer seguridad emocional en momentos de crisis y desamparo. Al igual que un niño pequeño busca protección y guía en sus padres, Freud se dio cuenta de que el ser humano adulto traslada estas necesidades emocionales a la esfera divina, buscando una figura paterna perfecta que no solo proteja, sino que también guíe moralmente y establezca reglas claras en un universo caótico e impredecible. Por eso, Freud no trató la religión simplemente como un engaño simplista o un error racional. Definió la religión como una poderosa ilusión, sostenida por deseos profundos e inconscientes. Dentro del psicoanálisis, una ilusión no significa solo un error o una mentira deliberada, sino un deseo profundamente arraigado, proyectado sobre la realidad. De este modo, buscaba comprender no si Dios existe o no, sino por qué las personas necesitan creer en algo más grande y poderoso que ellas mismas, revelando cómo la fe religiosa satisface necesidades emocionales complejas y profundas. El enfoque freudiano transformó radicalmente la comprensión tradicional de la religión, presentándola como una creación psíquica colectiva, un intento humano desesperado pero comprensible de hacer frente a lo desconocido, el sufrimiento y la muerte. Su objetivo no era destruir o menospreciar la fe, sino invitar a la gente a reflexionar críticamente sobre el papel emocional que desempeña la religión en sus vidas y qué vacíos emocionales y existenciales trata de llenar. Al hacerlo, Freud sacó a la luz una profunda reflexión sobre nuestra relación con las creencias religiosas, allanando el camino para una comprensión más amplia de las motivaciones humanas que subyacen a la fe. La fe en lo divino, según la perspectiva de Freud,
es esencialmente una extensión de las relaciones emocionales experimentadas durante la infancia, especialmente en la dinámica con los padres, proyectadas a una escala cósmica. Este punto de vista ofrece una visión profunda de cómo los seres humanos afrontan sus necesidades emocionales a lo largo de la vida. Freud creía que esta dependencia de una figura superior impide la plena maduración psicológica, manteniendo a las personas en un estado permanente de infantilidad emocional, incapaces de afrontar plenamente las complejidades de la vida adulta. Según Freud, cuando alguien depende excesivamente de una autoridad externa, en este caso, Dios, para definir su propósito y significado, acaba renunciando a la plena responsabilidad de su propia existencia. De este modo, el individuo se queda estancado en una fase de desarrollo emocional infantil, incapaz de aceptar y afrontar las incertidumbres inherentes a la condición humana. En lugar de enfrentarse a las duras realidades de la vida, como la inevitabilidad de la muerte y la ausencia de un propósito claramente definido, prefieren aferrarse a la reconfortante promesa de un significado trascendental y el cuidado constante de una entidad superior. Esta dinámica no es solo un rasgo individual, sino algo profundamente arraigado en la psique colectiva. Freud no veía este autoengaño como algo benigno o simplemente inofensivo. Al contrario, afirmaba que esta dependencia emocional de las creencias religiosas genera una serie de limitaciones psicológicas que impiden a la humanidad alcanzar una verdadera autonomía emocional e intelectual, en lugar de ser libres para explorar el mundo y sus posibilidades con valentía y curiosidad. Las personas permanecen atrapadas en una estructura mental que les ofrece una seguridad ilusoria, pero que también restringe profundamente su libertad emocional e intelectual. En El malestar en la cultura, Freud amplía esta crítica comparando explícitamente las prácticas religiosas con un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo colectivo. Del mismo modo que los neuróticos adoptan rituales como lavarse repetidamente las manos o comprobar constantemente las cerraduras para aliviar la ansiedad, las religiones establecen rituales como oraciones, sacrificios y ceremonias que pretenden aliviar los miedos y ansiedades existenciales más profundos de la humanidad. Estos rituales religiosos tienen, por tanto, una clara función psicológica. Son mecanismos que buscan mantener bajo control impulsos y deseos considerados peligrosos o socialmente inaceptables. La religión, desde esta perspectiva, no solo sirve para dar sentido a la existencia, sino que también funciona como una sofisticada forma de control social y psicológico. Promueve la represión de ciertos impulsos naturales, utilizando conceptos como el pecado, la culpa y el castigo divino como herramientas para mantener bajo control comportamientos específicos. Freud subraya que este control no elimina los impulsos no deseados, sino que solo los reprime temporalmente, creando una tensión constante en el individuo. El resultado es una lucha interna permanente, en la que los deseos e impulsos naturales tienen que enmascararse continuamente bajo un velo de moral religiosa y culpa constante. Esta situación genera un conflicto psicológico intenso y duradero, en el que el individuo experimenta a menudo sentimientos de inadecuación, culpa y ansiedad por desear cosas consideradas inapropiadas o prohibidas por la moral religiosa. Freud consideraba que esta represión continua y el sentimiento de culpa resultante dañaban profundamente la salud emocional y mental de las personas, impidiéndoles vivir plena y auténticamente. Su crítica a la religión, por tanto, no era superficial o simplemente provocadora, sino que pretendía sacar a la luz una reflexión esencial
sobre los costes emocionales y psicológicos de la fe religiosa. Para Freud, la religión no era solo un mecanismo psicológico individual, sino también una compleja estructura de control social que influye profundamente en las relaciones y el comportamiento colectivo. En El porvenir de una ilusión, explica con detalle cómo la religión, a lo largo de la historia, se ha utilizado como una poderosa herramienta para moldear y controlar sociedades enteras, estableciendo lo que está permitido y lo que está prohibido mediante la promesa del paraíso y la amenaza del infierno. Estas creencias tienen un enorme impacto psicológico porque operan a partir de un sistema de recompensa y castigo que trasciende la existencia terrenal. Freud sostiene que este mecanismo es extremadamente eficaz porque, a diferencia de las leyes creadas por el hombre, que pueden cuestionarse o modificarse, los dogmas religiosos se presentan como verdades absolutas e inmutables. Esto confiere a la religión un poder único para influir no solo en las acciones, sino también en los pensamientos, sentimientos y valores fundamentales de los individuos. Al creer que una entidad omnipresente y omnisciente vigila constantemente sus actos, las personas interiorizan la vigilancia, lo que hace que la autocensura sea más poderosa y eficaz que cualquier control externo, como las leyes o la policía tradicional. Esta dinámica de control interno refuerza las estructuras sociales rígidas y jerárquicas, facilitando que los líderes religiosos o políticos mantengan el poder y se apropien de estas creencias para justificar sus acciones y decisiones. Freud señaló que a lo largo de la historia, la religión se ha utilizado a menudo como justificación moral de guerras, persecuciones e imposiciones culturales. Ejemplos históricos como las Cruzadas, la Inquisición y otros innumerables conflictos demuestran claramente el uso de las creencias religiosas para movilizar a las masas en torno a objetivos específicos, a menudo violentos u opresivos. Además, Freud se dio cuenta de que el control religioso sobre el pensamiento impide el pleno desarrollo de la capacidad crítica de los individuos. Cuando los dogmas religiosos se presentan como verdades absolutas, el cuestionamiento y el pensamiento independiente se vuelven subversivos, peligrosos y a menudo se castigan como herejía. Esto limita considerablemente la capacidad de las personas para pensar libremente y explorar el mundo que les rodea con auténtica curiosidad y apertura intelectual. La consecuencia psicológica directa de esta situación, según Freud, es la infantilización permanente de los individuos. Al depender constantemente de la guía divina para determinar el bien y el mal, las personas permanecen en un estado de dependencia emocional similar al de un niño que busca incesantemente la aprobación y la guía de sus padres. Freud creía que esta dependencia socava la capacidad de los individuos para asumir la plena responsabilidad de sus propias vidas y decisiones, limitando su madurez emocional e intelectual. Al mantener esta dinámica infantilizada, la religión refuerza la necesidad constante de una figura superior que ofrezca respuestas, protección y consuelo. Sin embargo, para Freud, esto representa una profunda limitación psicológica y social. El individuo que acepta pasivamente las explicaciones religiosas sobre la vida, la muerte y el sufrimiento, renuncia a la posibilidad de construir una visión personal, auténtica y crítica de la realidad, quedando atrapado en una estructura que promete seguridad emocional pero limita su libertad intelectual y afectiva. Por lo tanto, Freud no veía la religión simplemente como una creencia personal o una cuestión de fe, sino como una institución profundamente entrelazada con la dinámica del poder social y psicológico.
Su crítica no era superficial o simplemente provocadora. Por el contrario, era un análisis profundo y cuidadoso de cómo las estructuras religiosas moldean profundamente la conciencia humana y las relaciones sociales, a menudo en detrimento de la autonomía personal y la capacidad crítica de los individuos. Para Freud, aceptar la realidad sin recurrir a creencias reconfortantes o a la idea de una entidad superior era uno de los mayores retos de la existencia humana. La vida, según él, no tenía un sentido predeterminado o trascendental. Era, en esencia, caótica, impredecible e indiferente al sufrimiento y la angustia individuales. Aceptar plenamente esta realidad requeriría un importante coraje emocional e intelectual, la voluntad de afrontar el malestar y la incertidumbre sin la reconfortante ayuda de la fe. Freud creía que, a pesar del consuelo que podía proporcionar la religión, acababa robando al individuo la oportunidad de madurar emocionalmente. En opinión de Freud, la verdadera madurez implica la capacidad de afrontar la vida con todas sus incertidumbres y contradicciones, aceptando plenamente la responsabilidad de las propias elecciones, sin delegarla en una fuerza externa o divina. La fe, por tanto, aunque ofrece un refugio emocional inmediato, también limita profundamente la capacidad humana de asumir plenamente la responsabilidad de la propia existencia y de las propias elecciones. La libertad, para Freud, no reside en la adhesión a reglas y dogmas establecidos externamente, sino en la capacidad de comprender claramente las fuerzas internas y externas que configuran nuestro comportamiento y, a partir de esta conciencia, tomar decisiones autónomas y conscientes. Freud sostenía que la religión, aunque parece proporcionar una guía moral sólida y definitiva, en la práctica restringe el desarrollo de una auténtica ética personal. Al aceptar una moral impuesta desde fuera, los individuos dejan de lado el proceso de reflexión crítica necesario para construir un sistema ético verdaderamente personal que sea coherente con sus propias experiencias y valores internos. Freud era plenamente consciente de la dificultad que entrañaba este proceso. Rechazar la comodidad de las certezas religiosas significa enfrentarse a la vida sin garantías preestablecidas, y esto puede resultar aterrador. La idea de que nuestras acciones no están regidas por un destino o propósito mayor, sino que son el resultado directo de nuestras elecciones y responsabilidades personales, implica asumir un peso importante. Muchas personas prefieren no cargar con ese peso, optando en su lugar por la seguridad emocional que ofrece la creencia de que sus vidas forman parte de un plan mayor, divinamente orquestado. En este sentido, la religión es vista como un sistema que ofrece una estructura segura, pero limitante, al tiempo que promete una supuesta tranquilidad emocional. Freud comprendía claramente el poder seductor de estas promesas religiosas, pero también estaba convencido de que al aceptarlas, sin cuestionarlas, el individuo renunciaba a su autonomía más profunda. Para Freud, vivir con autonomía implica estar dispuesto a enfrentarse a una incertidumbre constante, aceptando que no hay garantía de recompensa o castigo más allá de las consecuencias inmediatas de las propias acciones y decisiones. De este modo, el concepto de libertad defendido por Freud no era sinónimo de ausencia de reglas, sino de plena conciencia de las razones que nos llevan a actuar de una determinada manera. Creía que sólo cuando comprendemos plenamente las fuerzas internas y externas que nos condicionan, podemos tomar decisiones verdaderamente libres. La religión, al limitar esta comprensión e imponer verdades absolutas desde el exterior, pone en peligro este proceso de autoconocimiento profundo. Por lo tanto, para Freud, alcanzar la madurez emocional significaba algo más
que rechazar las creencias religiosas. Significaba también adoptar una postura activa y crítica ante la vida, estar dispuesto a construir valores propios basados en la experiencia personal directa, la reflexión honesta y afrontar con valentía las inevitables incertidumbres de la existencia humana. La gran pregunta que plantea Freud es clara y desafiante. ¿Estamos realmente dispuestos a renunciar a la reconfortante seguridad de las creencias religiosas para enfrentarnos de frente a la realidad en toda su complejidad e incertidumbre? Según él, la religión representa no solo una ilusión o un mecanismo de control social, sino sobre todo una manifestación profunda y comprensible del miedo humano ante lo desconocido. Freud creía que la gente busca incesantemente respuestas definitivas a preguntas existenciales como el significado del sufrimiento, la razón de la existencia o la realidad de la muerte. La promesa de un Dios protector que da sentido a todo lo que sucede es un consuelo demasiado poderoso como para abandonarlo fácilmente. Incluso frente al cuestionamiento racional y los avances científicos que a menudo desafían los dogmas religiosos tradicionales, la fe persiste precisamente porque satisface esta necesidad humana fundamental de seguridad y orden. Freud comprendió que no se trata simplemente de abandonar una creencia o tradición, sino de renunciar a un apoyo psicológico profundamente arraigado en nuestra historia emocional y social. En última instancia, el apego a la religión refleja una resistencia natural al cambio y una auténtica maduración psicológica que requiere aceptar la vida como una experiencia fundamentalmente incierta e impredecible. Freud, sin embargo, no propuso simplemente la destrucción de la religión como solución, sino que abogó por un enfoque más consciente y crítico de la misma. Su objetivo no era sustituir la religión por una nueva forma de creencia u otra ilusión reconfortante, sino fomentar una reflexión profunda sobre por qué sentimos tal necesidad de algo trascendente. Para él, comprender los vacíos emocionales que la fe llena en nuestras vidas es esencial para desarrollar la autonomía emocional e intelectual. No se trata solo de abandonar las creencias religiosas, sino de cuestionar y comprender profundamente el papel que desempeñan en nuestra vida psicológica y social. La provocación más poderosa de Freud reside quizá en la idea de que, al abandonar la religión, nos hacemos plenamente responsables de nuestro destino y nuestras elecciones. Ya no habría una figura divina a la que recurrir o a la que culpar de los acontecimientos de nuestras vidas, solo a nosotros mismos, con todas nuestras contradicciones, decisiones y sus consecuencias. Esto puede sonar aterrador, y de hecho lo es, pero Freud creía que solo cuando asumimos la plena responsabilidad de nuestra existencia podemos alcanzar la verdadera libertad emocional e intelectual. En este sentido, la verdadera madurez no consiste en encontrar respuestas definitivas y absolutas, sino en aceptar que muchas preguntas quizá nunca tengan soluciones definitivas. Madurar, según Freud, significa renunciar a reconfortantes certezas y afrontar la vida con valentía, humildad y disposición a dudar constantemente. Si has llegado hasta aquí y esta reflexión te ha aportado claridad o te ha ayudado a ver nuevas perspectivas, me gustaría pedirte algo importante. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para seguir más contenidos como este. Y si lo que hemos hablado hoy sobre Freud y la libertad emocional te ha hecho sentido, por favor, considera también apoyar al canal con la cantidad que creas justa. Tu ayuda fortalece este trabajo y permite que contenidos más profundos y esclarecedores lleguen aún a más gente. La reflexión sobre nuestros valores más profundos solo es posible con la participación y el apoyo de todos y cada uno de vosotros.
Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.